¿Cómo se efectúa el diagnóstico de infarto agudo de miocardio? Bueno, se basa en 3 parámetros: clínicos, de laboratorio y hallazgos electrocardiográficos. Con respecto a los parámetros clínicos, se evidencia por la presencia del dolor retroesternal o precordial, que es muy intenso, es de tipo aplastamiento, es así como se describe, y que puede extenderse hacia el maxilar, al hombro izquierdo y al brazo izquierdo, y muchas veces se ubica en localización epigástrica. Se acompaña de sudoración, náuseas, vómitos y disnea. Muchas veces es precedido por varios días de angina inestable. Puede también no manifestarse, es decir, producirse un infarto agudo de miocardio sin haber tenido una sintomatología clínica, y esto es muy frecuente en los pacientes diabéticos que están en el contexto de una neuropatía diabética, en el cual se han producido las manifestaciones del infarto agudo de miocardio y que no se manifiesta la sintomatología. El diagnóstico se va a confirmar posteriormente con el electrocardiograma, donde se visualiza la presencia de ondas Q, cambios en el segmento ST y la formación de la onda T. En el laboratorio se observa en el suero la presencia de enzimas, como es la fracción MB de la creatinquinasa y las troponinas cardíacas, la I y T, que evidencian necrosis miocárdica. ¿Cuáles son las complicaciones del infarto agudo de miocardio? Si bien en la actualidad existen unidades de cuidados intensivos coronarios y se ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo la mortalidad, existen condicionantes o factores que son considerados de mal pronóstico. Entre ellos está la edad avanzada, el sexo femenino, pacientes que tienen antecedentes de infartos de miocardio previo, debido también a la pérdida acumulada de funcionalidad miocárdica, y en caso de los pacientes diabéticos. Dentro de las complicaciones se encuentra entonces la disfunción contráctil, es decir, que se puede producir anomalías en la función ventricular izquierda proporcionales al tamaño del infarto de miocardio. Otra de las manifestaciones que se pueden producir es el desarrollo de arritmias, ya que muchos pacientes presentan irritabilidad miocárdica y o alteración de la conducción tras sufrir un infarto de miocardio, y da lugar a arritmias mortales. Entre ellas se manifiesta bradicardia sinusal, fibrilación auricular, bloqueo de rama, extrasístoles ventriculares, taquicardia y fibrilación ventriculares y taquicardia ventricular. Otra de las complicaciones, dependiendo del área donde se ha producido el infarto, es la ruptura miocárdica, y que va a afectar distintos sectores, como puede ser la pared libre ventricular, la rotura del tabique interventricular o muchas veces del músculo papilar, lo que va a hacer que el paciente deba ser intervenido quirúrgicamente a fin de reparar el daño. Otra de las características que se puede producir como complicación es que haya sido un extenso compromiso miocárdico con una cicatrización importante, lo que va a determinar que con el movimiento cardíaco esa cicatrización va a ir hacia la dilatación, produciéndose entonces un aneurisma ventricular. Otra de las complicaciones que puede producirse es la presencia de compromiso pericárdico con el desarrollo de una pericarditis. En otros casos, el infarto puede tener una extensión determinada y por diversas causas esta área infartada se extiende debido a una alteración de la función contráctil, sobre todo en pacientes de edad avanzada. Pueden llegar a desarrollar
una insuficiencia cardíaca crónica. Habíamos mencionado cuando hablamos de angina de pecho y de infarto agudo de miocardio que íbamos a puntualizar algunos aspectos de otras dos de las manifestaciones clínico-patológicas, que son la insuficiencia cardíaca congestiva crónica, y después nos vamos a referir a la muerte súbita. En estos pacientes el deterioro contráctil se debe a pérdida de miocardio, es decir, han sufrido varios infartos previos, por consiguiente ese miocardio está bastante alterado. Y a su vez existe hipoperfusión del músculo sobreviviente. Estos pacientes pueden fallecer repentinamente, especialmente en quienes a veces el deterioro contráctil no es tan severo. Pueden incluso algunos desarrollar progresivamente falla de bomba y mueren por falla multiorgánica en pacientes con una enfermedad extensa de las arterias coronarias. Un tema importante a considerar dentro de este grupo de las cardiopatías isquémicas es la muerte súbita, que suele ser la primera y única manifestación clínica de la cardiopatía isquémica. Algunos autores consideran que la muerte súbita solo es si se ocurre dentro de 1 hora de inicio de los síntomas. Otros consideran la muerte dentro de las 24 horas siguientes al inicio de los síntomas, cuando es repentino o requiere que la muerte súbita, para ser diagnosticada, debe ser solo si es inesperada. En los jóvenes puede darse otras etiologías, como por ejemplo anomalías en el sistema de conducción, anomalías en las arterias coronarias de tipo congénita, y vemos que estas alteraciones del sistema de conducción tanto pueden ser hereditarias como adquiridas. Muchas veces puede haber prolapso de la válvula mitral, haber sufrido algún tipo de miocarditis o una miocardiopatía dilatada o hipertrófica. La hipertrofia cardíaca, es decir, aquella que se refiere a la masa cardíaca aumentada, es un factor de riesgo independiente de la muerte súbita cardíaca. Por eso algunos jóvenes mueren en forma repentina, incluyendo los deportistas, que presentan como un único antecedente la hipertrofia hipertensiva o un aumento de la masa cardíaca no explicada. Otras causas pueden ser taponamiento cardíaco, el edema pulmonar o alteraciones metabólicas y hemodinámicas sistémicas, el consumo de drogas. El mecanismo causante de la muerte súbita de origen cardíaco suele ser una arritmia mortal, por ejemplo, una fibrilación ventricular, y no es necesario el hecho de que se haya producido un infarto, ya que en el 80-90% de los pacientes que sufren un episodio de muerte súbita cardíaca y se consigue ser reanimados, no se observa alteraciones electrocardiográficas y enzimáticas de necrosis miocárdica, aunque la causa original fuera la cardiopatía isquémica.